Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro interés en esta nueva jornada de la Oficina Celerapime de INEO. Vamos a dar unos minutitos, como siempre, de cortesía para que se sigan sumando todos los interesados. Ayer había pues 40 y algo personas, 40 y tantas personas que se habían inscrito. Lo dicho, vamos a dejar unos 4 minutitos hasta las 35, como hacemos siempre, para que se sigan sumando otros interesados e incluso el interviniente, que también estaba teniendo problemas de acceso. Bueno, lo dicho, gracias por estar aquí en este taller en el que vamos a hablar sobre todo lo relacionado con las cookies, ¿no? O sea, qué significa un poco, porque a veces sí que lo vemos en las páginas web, aceptamos, rechazamos y demás, pero no tenemos muy claro el alcance que tiene y, bueno, y qué significa, ¿no? Esto, y sobre todo veremos las principales novedades bueno, y José Sendín, que está aquí, que acaba de entrar ahora. Y José Sendín, de la empresa Systemius, será el encargado de explicarnos un poco todo lo que tiene que ver con el tema de las cookies. Lo dicho, en 3 minutos comenzamos. Hola José, estás por ahí, ¿verdad? Hola José Manuel. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Te escucho, pero no te veo por ahora. Ya activé la cámara, a ver si... A ver, ¿se me ve? Yo te veo, Luis. Ya no, pero yo a ti no. Pues, a ver, le voy a apagar y encender la cámara de nuevo. Ajá. ¿Ahora? Sí, ahora sí, ahora sí, Vale. ahora sí. Vale, nada, decía José Manuel que vamos a dar un par de minutos de cortesía hasta las 35, ¿vale? Para que se siga sumando los inscritos. Ayer teníamos 40 y algo inscritos, ahora Vale. estamos como 17. Vamos a dar un par de minutitos. Además, en Vigo hoy había huelga, por lo cual está siendo complicado a la gente, huelga de transporte y demás. Sí, detrás, ¿no? Sí, le está resultando complicado a la gente llegar a las oficinas. Entonces vamos a ver eso, un par de minutos de Vale. cortesía y comenzamos con este taller, ¿vale? Perfecto. Si quieres ir probando alguna presentación y demás, pues lo vamos Sí, haciendo, si te sí, parece. voy a subir. Esto es en compartir, ¿no? Sí, 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 compartir. Pantalla. Selecciona la pantalla. En un minuto Esta. comenzamos. Dime. Cuando la estéis viendo, me avisáis. La estoy viendo, la estoy viendo. Vale. Voy a ponerla aquí, a ver, modo presentación. ¿Se ve bien a modo presentación? Se ve perfectamente, perfectamente. Vale. Vale. Lo que te voy a pedir es que dejes de compartir porque yo voy a compartir antes la presentación de la oficina. Voy a estar ahí un momentito. Vale. En teoría ya está. Vale, genial. Son y 34. En un minuto comenzamos, ¿vale? Vamos Vale. comenzando y que la gente se vaya sumando poco a poco. Como la primera parte es sobre la oficina de la PYME y hay mucha gente que ya lo escuchó, Sí. pues así pues vamos avanzando y cumplimos los tiempos. Sin problema. Voy a subirme el micro a ver si la gente se me escucha. Se me escucha bien, ¿no, Luis? Sí, sí, se te escucha bien. Vale, mira, son y 35, vamos a empezar, ¿vale? Vale. Me muteo para que tengas más y apago la cámara. Sí. Vale, sí, perfecto, perfecto, genial. Bueno, lo dicho, buenos días a todos, muchas gracias por vuestro interés y por estar aquí en otro taller más de la oficina Celerapime de INEO, que desde que se creó debemos llevar ya más de 60 y no sé cuántos, ya he perdido la cuenta, la verdad. Estamos intentando hacer del orden de 3 talleres al mes, así que llevamos así desde finales de 2021, o sea, pues imaginaros, ¿no? Como sabéis, los talleres intentamos cambiar y mezclar un poco diferentes temáticas. Hoy hablaremos sobre las cookies, ¿no? Para ello contaremos con un experto, José Manuel Sendín, que pertenece a la empresa Systemius, que son una empresa asociada a INEO y son, bueno, especialistas en aspectos legales, sobre todo relacionados con tecnología, ¿vale? Que es un nicho bastante concreto y que tiene bueno, y que se necesita un expertise bastante grande porque es un campo, bueno, un poco complicado, ¿no? Nada, yo me llamo Luis Rey, para los que no me conozcáis, soy el director de INEO, que es la Asociación de Empresas de Tecnología de Galicia,
Y os voy a explicar un poco la dinámica del taller, ¿no? La idea es presentar de una manera muy, muy breve, 5 o 10 minutos, qué es la Oficina Acelera Pyme y sobre todo qué servicios podemos ofrecer, todos ellos gratuitos, como veréis luego, para luego dar entrada a José Manuel Sendín y que sea él ya el que siga pilotando el taller, que sé que es por el que estáis, por el que venís hoy aquí y no tanto por escucharme a mí, ¿vale? Entonces voy a intentar ser breve, voy a compartir pantalla para mostrar, aquí estamos, Sí se ve. vale, gracias. Vale. Pantalla completa. Listo, estamos. Bueno, Oficina Acelera Pyme. La Oficina Acelera Pyme de INEO Se en queda sus... en negro todavía. Cargando. ¿Ahora? No. Vale, lo hago de otra manera. ¿Se ve? Sí. Vale. Oficina Acelera Pyme de INEO, en esta segunda convocatoria, digamos, porque hubo una primera que empezó en 2021 y acabó en 2023, nos la han vuelto a conceder a nivel estatal. Red.es nos ha concedido el seguir ejecutando y coordinando esta oficina. Pues en su segunda convocatoria, el plazo de ejecución empezó el 13 de junio de 2023 y acabaremos en junio de 2025. ¿Vale? Acabaremos formalmente, aunque seguiremos dando estos servicios. De manera muy rápida, ¿quiénes somos? ¿Qué es INEO? Somos una organización privada porque no pertenecemos a ningún organismo público, sin ánimo de lucro, que fue creada en el año 2006. Por lo tanto, llevamos 18 años trabajando, por un lado, para la defensa del sector tecnológico gallego, pero además también ayudando a la transferencia y a la dinamización de la tecnología desde el sector TIC gallego hacia otros sectores empresariales. ¿Vale? Estamos formados por un poco más de 50 empresas tecnológicas gallegas, empresas que se dedican a software, a redes y telecomunicaciones, internet y contenido, consultoría tecnológica, formación tecnológica, electrónica, todo lo que tenga que ver con el sector de las tecnologías de información y comunicación de Galicia. ¿Vale? Esto es quiénes somos. Si queréis más información, obviamente estaré encantado de ampliarla. Pero solo quería poner aquí esta pincelada para contextualizar un poco quiénes somos y quién soy, ¿vale? Si nos centramos ya en la oficina Acelera Pyme de INEO, es decir, que lo que hacemos básicamente es ayudar a las empresas, dar soporte a las empresas y autónomos de Galicia en sus procesos de transformación digital. Bien sea ayudándoles en una transformación más bien integral, digamos, 360, como ayudándole en diferentes cuestiones más concretas, como una ayuda en concreto, un programa de ayudas concreto, o una tecnología en concreto, o ponerlo en contacto con un proveedor, o lo que sea. Es decir, os ayudamos un poco en lo que necesitéis, bien sea un alcance mucho más grande o más pequeñito. Y para ello lo hacemos a través de dos bloques de actividades, digamos. Por un lado, asesoramiento en transformación digital, un asesoramiento individualizado. Nosotros os sugerimos que contactéis con nosotros, que cerremos una reunión y en base a esa reunión ir ayudándoos a cómo transformarlos digitalmente o a mejorar en algún campo o en algún área de la empresa. Pero además lo que hacemos son actividades más colectivas, como es esta. Son actuaciones de sensibilización y dinamización, que les decimos aquí, ¿no? Que lo que hacemos es mostrar tecnologías, mostrar casos de éxito, hablar sobre posibles ayudas y subvenciones para financiar la implantación de tecnología, hablar de normativa, como puede ser un poco el caso de hoy, todo lo que tenga que ver con la digitalización y que entendamos que puede ser interesante para las empresas y autónomos de Galicia. Como lo pongo debajo, dirigida a empresas y autónomos y, bueno, y emprendedores gallegos. Bueno, nosotros tenemos dos oficinas físicas. Una está en Vigo, que está en la sede de INEO, que estamos en García Barbón, dentro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Y luego tenemos otra sede en la Confederación de Empresarios de Orense, en Orense, ¿vale? Además, tenemos una oficina virtual en la que nosotros mostramos y os damos todas las funcionalidades y todos los servicios que tienen las oficinas físicas. Esto es, se puede agendar agenda, vamos informando de los talleres que vamos haciendo, se van viendo los vídeos de los talleres que vamos realizando, porque al igual que este taller, se van grabando todos y se van poniendo en píldoras dentro de la plataforma, subimos guías, ayudas y subvenciones, es decir, intentamos que esa oficina virtual, pues, bueno, dotarle de sentido y dotarle de información de interés para vosotros, ¿vale? Y como, bueno, todos los servicios son gratuitos, lo ves en el centro ahí de la slide, ¿vale? Y bueno, aunque pone aquí que estaremos, en donde pone cuándo, pone que daremos estos servicios hasta junio de 2025, lo ponemos así porque este es el marco formal del plazo de ejecución de la oficina Acelera Pyme que nos han concedido. Pero en realidad,
por la naturaleza de INEO y los servicios que ofrecemos, vamos a seguir ayudándoos en la transformación digital mucho más allá del año 2025. ¿Vale? Esto que no nos escuche Red.es, porque si no, igual nos deja de subvencionar. Pero la verdad es que es esa. Vamos a seguir haciéndolo porque lo hemos venido haciendo desde hace 18 años. ¿Vale? Y luego, bueno, ¿cómo podéis contactar con nosotros? Lo pone aquí. Bueno, a través de la web, del email, del teléfono, de la plataforma, etcétera. ¿Vale? Bueno, decía que es gratuita, pero en realidad no significa que no tenga coste. Los servicios son gratuitos porque está subvencionado en un porcentaje, en un 80%, por Red.es, ¿no? Red.es es una entidad que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En total, para la convocatoria de 2022 cuentan un presupuesto de 18, casi 18 millones y medio de euros. De eso, el 80% lo da Red.es, lo aporta como subvención a todas las oficinas de Acelera Pyme que hay en España, ¿vale? Y el resto lo tenemos que aportar las propias entidades, en este caso INEO, el otro 20%, ¿vale? Por lo cual, no tienen coste para vosotros estos servicios, pero sí que tienen un coste, ¿vale? Lo que pasa es que están subvencionados. Estas actuaciones, bueno, al final los fondos vienen de Europa, fondos europeos de desarrollo regional FEDER, para el periodo de programación 2021-2027, ¿vale? Nosotros estamos obligados a informar de que esta ayuda tiene subvención y bueno, es interesante que lo sepáis. Vamos a los servicios. Vale, en vez de leer esto, voy a mostraros un vídeo que me parece que es más interesante para vosotros y más dinámico. Por favor, decidme si se escucha. No se escucha ni se ve. Todavía no se cargó. Vale, Tardará en espera. cargar. Vale. ¿Se ve? No, todavía no. Vale, voy a intentar compartir de nuevo. Disculpad, ¿eh? Es que prefiero ponernos el vídeo que hablaros uno a uno de todos los servicios, porque es más dinámico. Se ve, INEO, pero no se la está Asociación escuchando. de Empresas de Tecnología de Galicia, Ahora sí. presentamos la oficina Acelera Pyme para el sur de esta comunidad. Fue el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de Red.es, quien seleccionó a INEO para poner en marcha una oficina Acelera Pyme que impulsase la transformación digital en la región. Desde entonces, venimos apoyando a los autónomos, emprendedores y pymes en sus procesos de transformación digital. La transformación digital se ha convertido en una estrategia necesaria para que las empresas puedan mantener su competitividad y afrontar los retos en un mercado tan globalizado. Todo cambio requiere de un proceso y desde la OAP de INEO estamos ofreciendo las herramientas y el apoyo necesarios para llevarlo a cabo con éxito. Desde su puesta en marcha, la oficina ha brindado asesoramiento y apoyo en el ámbito digital a más de 900 empresas. De estas, más de 400 han recibido un asesoramiento técnico individualizado y adaptado a sus necesidades, permitiéndoles dar un importante salto en su transformación digital. Hemos llevado a cabo más de 50 talleres y eventos en los que hemos mostrado a las empresas diferentes soluciones digitales, herramientas tecnológicas, casos de éxito e incluso posibles vías de financiación pública. Hasta la fecha, más de 2.000 personas han asistido a estos talleres y gracias a ellos han podido conocer de primera mano cómo pueden aprovechar las tecnologías digitales para mejorar sus negocios. Para llevar a cabo todas las actividades de la OAP, contamos con 2 sedes físicas. Una en la propia sede de INEO, en Vigo, calle García Barbón 104, y la otra en Ourense, dentro de la Confederación Empresarial de Ourense, en Praza das Damas 1. Además, como no puede ser de otra forma en un proyecto que impulsa la digitalización, pusimos a disposición de las empresas una oficina virtual dotada de múltiples servicios, como la reserva de citas, agenda de eventos, acceso a una amplia variedad de documentación sobre digitalización, un mapa de empresas proveedoras de tecnología y un listado completo de talleres grabados, que podrás visualizar en cualquier momento y desde cualquier lugar. Si deseas estar al tanto de nuestras últimas novedades,
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en LinkedIn, donde publicamos regularmente noticias, artículos y casos de éxito relacionados con la transformación digital de las empresas, y en Twitter, donde compartimos información en tiempo real sobre nuestros proyectos y actividades, así como noticias y eventos relevantes del sector tecnológico. ¿Y tú? ¿Aceleras? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería, el resumen de lo que os quería enseñar. Uy, espera. YouTube se ha animado. Vale, pues nada, esto es un poco los servicios que ofrecemos, ¿no? Asesoramiento, información de ayudas, talleres, contacto con proveedores, guías, diagnóstico y demás, ¿vale? Y nada, y luego si queréis contactar con nosotros para ayudaros en lo que queráis, muchos de vosotros nos estáis llamando por el kit digital, otros por las ayudas de IGAPE, etcétera. Nosotros os ayudamos a encajar vuestras ideas en este tipo de ayudas, os ponemos en contacto con proveedores para que os den el servicio y os podemos ayudar en un poco lo que necesitéis. Ahí tenéis nuestro teléfono. Bueno, también podéis seguirnos en Twitter, en la plataforma de la oficina virtual, a través del correo o físicamente. Vale, nada, pues eso. Muchas gracias. Esto somos lo que somos INEO y en qué os podemos ayudar. Y ya damos paso a José Manuel Sendín. José Manuel, ya puedes ir conectando la cámara y desmuteándote. Nada, deciros que la idea es que sea un taller lo más bidireccional posible y lo más informal dentro del buen sentido de la palabra, por lo cual, si queréis hablar, os desmuteáis o levantáis la mano, que tenéis por ahí el simbolito, y hacéis la pregunta en el momento que os vaya surgiendo. En todo caso, al final del taller también habrá un espacio para preguntas, pero nos daría igual, que nos fuerais cortando, porque así quizás es más dinámico. Aprovechar que tenemos un experto en el tema para aprovecharos de él, por así decirlo. Y nada, agradecerle a José Manuel su tiempo. Nada, le dejo ahora que pilote la nave y gracias a todos. Yo sigo aquí, me apago la cámara y el micro, pero yo sigo aquí detrás. José Manuel, cuando quieras, muchas gracias. Vale. Hola Luis, voy a empezar a compartir la pantalla. Si veis que miro raro es porque tengo varias pantallas, ¿no? Entonces a lo mejor justo no estoy viendo a donde está la webcam, ¿no? Entonces vamos a compartir esta. Compartir. Vale, ahora lo estáis viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Vale, voy a poner modo presentación para que se pueda ver bien. Y vale, ahora se ve, ¿no? Se ve, pero se ve como con las notas en el lateral. Ah, vale. Menos mal que no puse notas, porque si no ya quedaría totalmente descubierto. A ver, espera. Se te vería ahí el truco. Como que sabe, ¿no? A ver. Vale, déjame entonces. Es que claro, al tener dos pantallas. Ahora me veo a mí. Ahora Estoy dando un poco de grima. Sí. Claro, vamos a arreglar esto. Vamos a arreglarlo otra vez. Vamos a poner la cual era toda la pantalla. Esta. Vale. Ahora se ve, ¿no? Ahora se ve con las slides en la izquierda. Vale, vamos a reproducir desde el principio. Ahora sí, vale. ¿no? Sí, perfecto. Vale. Yo como acabamos de ver ahora no os veo porque se me pone la pantalla del moderador esta que no sé cómo se quita. Pero cualquier cosa, como dijo Luis, os desmuteáis y me comentáis y decís lo que estiméis oportuno. Yo no sé si alguno de vosotros ya ha asistido a alguna de nuestras charlas, pero un poco la esencia, la dinámica es lo que ha comentado Luis. Me gusta y prefiero que sea una conversación y que hablemos un poco de aquello que os preocupa y relacionado con el tema. Y así es más dinámico, ¿no? Porque aparte al ser online, tiene sus ventajas de que todos podemos acceder sin tener mayor problema y desde nuestro despacho, oficina, etcétera. Pero claro, la interacción humana que se da en las acciones o en las presentaciones personales se pierde, ¿no? Entonces, eso, cualquier cosa, pues eso, intervenís, desmuteáis, etcétera, ¿no? Iba a decir que levantaseis la mano, pero como no os veo, pues lo hacemos así. Vale, el título es bastante llamativo. A mí me gusta siempre poner este tipo de títulos que se salgan un poco de lo que es la imagen tradicional de un título formal, ¿no? Y en esencia es un poco lo que creo que nos está pasando a todos, ¿no? Que es las famosas cookies, ¿no? Todo el mundo
usa cookies, todo el mundo habla de cookies, qué son las cookies, aceptarlas, no aceptarlas, me rastrean, saben qué es mi pantalla, qué color, el navegador, etcétera, pero a veces hay un poco de desinformación, ¿no? Es un poco como esto de lo que dicen, es que ahora me sale mucho un chico de terraplanista y tal, que habla lo del primado negativo, no sé qué, es que te ponen una imagen, te repiten mucho una cosa y como te la repiten ya la rechazas, ¿no? Cuando de verdad te están contando lo que es importante. Entonces, a ver si no nos atragantamos, la charla es bastante sencilla en el sentido de que vamos a explicar lo que son las cookies, ver las cookies y sobre todo ver qué es lo que pasa ahora y por qué hay tanto revuelo con las cookies. Los cocineros de esta charla somos yo, que soy José Sendín y soy, como dijo Luis, uno de los abogados y socios de Sistemios y mi compañero José Nogueira. Seguramente conoceréis más a José Nogueira porque es la cara más visible y el que de verdad sabe del despacho, ¿no? Nuestra carta de servicios es esta, ¿no? Hoy vamos a hablar o vamos a cocinar solo las cookies, es que me sale mucho el símil con la cocina, ¿no? Hoy solo vamos a cocinar las cookies, pero bueno, si queréis cualquier otro de estos platos, como complex, protección, etcétera, lo que veáis ahí en las slides, pues bueno, ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, ya sea nosotros directamente o habléis con Luis, como consideréis, nos buscáis por internet, en las redes, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de la cuña publicitaria obligatoria, pasamos a qué son las cookies. ¿Alguien se anima, ya que vamos a hacerlo interactivo, alguien se anima a decir qué son las cookies? Tenemos ahí alguien que pueda indicarnos qué es la cookie. ¿No? Vale, pues entonces lo digo yo. Las cookies en esencia es una tecnología, ¿no? Un archivo binario que se instala en los equipos y que hace rastreo, seguimiento, es decir, almacena información respecto del usuario en relación con la plataforma. Antes era simplemente respecto de las webs, pero ahora evidentemente también se incluye todo lo que tiene que ver en relación con las aplicaciones, ¿no? Las apps de los móviles. Por tanto, ya no es solo en la web, que era lo tradicional, ahora también es en cualquier dispositivo que se conecte a Internet y que nosotros interactuemos, pues se capta información y evidentemente pues hay cookies de muchos estilos, como veremos posteriormente. Evidentemente lo interesante aquí para todos desde un punto de vista práctico es utilizar una definición de cookies o de tecnología de almacenamiento y captación de información que sea la aceptada por las autoridades, ¿no? Esencialmente por la Agencia Española de Protección de Datos, que es digamos, la mala en este punto, en el sentido de que es la que nos puede imponer algún tipo de sanción, ¿no? Entonces, la definición que usa la Agencia Española de Protección de Datos, siguiendo la pauta de que toda la información que se transmita a los usuarios tiene que ser en un lenguaje claro y sencillo y evitando tecnicismos, es decir, yo creo que se ha escuchado alguna de nuestras charlas en donde siempre hablamos de traducir de legal a humano, ¿no? Y por tanto, que no es necesario utilizar tecnicismos para que la información llegue y por tanto es mejor porque no todo el mundo tiene por qué conocer absolutamente de todo y sobre todo cuando estamos hablando de cuestiones tecnológicas. Entonces, ¿qué es lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos que son cookies? Pues nos recomienda utilizar este texto que iría normalmente, pues bueno, en el pop-up o en el banner que tiene que mostrarse, pues ya sea bien en nuestra aplicación o bien en la página web que vayamos a poner a disposición de los usuarios y cuando estos entren, ¿no? Y básicamente, como veis, pone que este sitio web utiliza cookies o tecnologías similares que almacenan y recuperan información cuando navegas. En general, estas tecnologías pueden servir para finalidades muy diversas, como por ejemplo reconocerte como usuario, obtener información sobre tus hábitos de navegación, personalizar la forma en que se muestra el contenido. Los usos concretos que hacemos de esta tecnología se describen a continuación. Vale, yo creo que con esto ya habríamos terminado lo que es la charla, es decir, ya sabemos lo que es la cookie y para qué se utiliza y cómo tendremos que mostrar o informar a los usuarios de que estamos utilizando cookies. Es decir, yo creo que con esta frase, que es bastante, a mí me parece bastante acertada de la Agencia Española de Protección de Datos, quizás un poco larga porque ahora todos estamos acostumbrados a leer 2 o 3 líneas y si pasa de 5 líneas ya no lo leemos el texto, ya lo aceptamos o lo rechazamos directamente, pero
no nos paramos el tiempo necesario para leerlo. Entonces, si analizamos un poco esta definición, tenemos en primer lugar lo que ya hemos dicho, es decir, la característica esencial de una cookie, que es una tecnología que recupera información cuando navegas. Es decir, yo entro, las acepto, se instalan y después cuando vuelvo a entrar o durante la propia sesión va recopilando determinada información. La siguiente parte de la definición es a lo que da miedo, ¿no? Y lo que muchas veces uno piensa, ¿por qué necesitan tanta información sobre mí para simplemente ver el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que puede reconocerte como usuario. Estas son las que hacen referencia al ID, es decir, cuando, por ejemplo, si tenemos una tienda online o tenemos una área específica de usuarios, ¿no? Que tienen un login, un password, es decir, un área específica de clientes, pues bueno, puede recordar esos datos, ¿no? Hábitos de navegación, conoce cómo hacemos. Aquí hay siempre me acuerdo de un cliente que nos pidió que le hiciésemos la política de cookies. Esto ya hace bastantes años, no creáis que fue ahora con esto del boom de la normativa esta de cookies y todo esto que está todo el mundo hablando de ello, ¿no? Y había una aplicación que yo creo que algunos la conoceréis o la usaréis, si es así decirlo, que se llama Hotjar. Hotjar, lo digo no porque tenga publicidad, ni me parezca bien ni me parezca mal, sino simplemente por el hecho de que describe perfectamente lo que hace referencia aquí de información sobre tus hábitos de navegación. ¿Alguien conoce qué es Hotjar? ¿Alguien lo puede decir? Si lo estáis escribiendo en el chat no os veo, ya os lo digo. Nadie se anima a decir nada. Vale, pues Hotjar es una aplicación que se utiliza desde el punto de vista de marketing, que me parece estupendo, una cosa no tiene nada que ver con la otra, desde el punto de vista de marketing o de optimización de la posición de los elementos en tu página web, que hace un mapa de calor y permite saber perfectamente qué parte de la web está siendo más vista por los usuarios. Entonces yo imagínate que entro en cualquier página web y a través de la navegación con el ratón, del scroll, etcétera, pues bajo, subo, me centro más en un artículo que está a la derecha, otro que está a la izquierda. Pues esta tecnología, este producto, este software, hace un mapa de calor que después la persona que lo utiliza puede saber eso y eso optimiza el lugar en donde colocar en las páginas web aquello que es más interesante para ellos en el sentido de que quieran centrar la visión del usuario y por tanto potenciar su venta, ¿no? Imagínate que quieren potenciar la venta de las zapatillas rojas y que las zapatillas rojas están en la parte de abajo de la web, pero lo que más ve la gente es la parte superior derecha. Y ahí tienen las zapatillas verdes y prefieren cambiar, ¿no? Pues lo modificarían para ahí. Lo mismo con los textos, es decir, todo aquello que tú quieras fomentar. Y por tanto, es un software que instala muchísimas cookies, pero que te permite un rastreamiento muy serio, muy detallado de cómo los usuarios navegan por tu web o por tu aplicación, etcétera, ¿no? Y por tanto, en su momento, como se dice vulgarmente, me voló la cabeza porque no la conocía y la verdad es que desde el punto de vista de marketing o de analítica de datos, que en esencia aquí lo que estamos hablando siempre son de datos, me parece bastante interesante. Y después la vi muchas veces utilizada, ¿no? Después, aparte de eso de como usuario, información de hábitos de navegación, también personalizar la forma en que se muestra el contenido. Aquí fundamentalmente estamos hablando cuando, por ejemplo, el idioma en que se muestra en los textos de la página web. No el botón en sí mismo de la banderita esta que se suele colocar en la parte superior derecha de las páginas web, ¿no? Si lo quieres poner en castellano, en inglés, en gallego, en portugués, en alemán, donde tú quieras, porque ahí lo veremos después, ahí ya no estaría necesitada de consentimiento porque es un servicio que pide específicamente el usuario. Esto es algo que viene en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos, que es interesante y que son pequeños tecnicismos que son importantes conocer. Por tanto, si la web cambia automáticamente al idioma que el usuario le dijo sin que le des el botón en base a la captación de la IP y por tanto sabe de dónde viene, pues ahí es diferente que si yo la tengo por ejemplo, en castellano o en gallego y de repente permito un botón el típico plugin multilingüe, ¿no? En donde yo cambio al idioma que el usuario
permita, ¿no? O sea, que quiera dentro de los que yo le doy. Y acaba diciendo la frase que es la típica frase de abogados de los usos concretos que hacemos de esta tecnología se describen a continuación. Es decir, esto es simplemente lo que se llama una información de primera capa, la información a primera vista de lo que el usuario recibe. Tiene que tener un contenido básico, que básicamente es lo que vemos aquí, y después a continuación iría, pues o bien el típico plugin de personalización y aceptación de cookies, o a continuación pues habría que hacer referencia a la política de cookies, ¿no? En donde se detallan cada una de las cookies. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Alguna duda? Había alguna duda de Estefanía, que estaba diciendo... Vale, es que no sé Estefanía, cómo puedes... bueno, dices que no puedes activar el micro. Ari, intenta que... Dale ahí para... A ver, la pongo así porque así os veo. Entonces, aunque no... Sí, creo que ya la tiene activado, si quiere hablar. Vale. Sí, es que antes no me daba la opción. Por eso... Sí. Adelante. No tenía ninguna pregunta en ese momento, pero para poder gestionar lo del micro. Vale. Ok. Vale. ¿Así veis bien la presentación o la pongo más amplia? Yo prefiero más amplia, porque además justo esa letra que está en negro no se ve muy bien. Esta en concreto no se ve. Sí. Vale, pues si me habláis, pues eso, ya te digo, no sé por qué, no sé cómo se quita eso de... no sé cómo se quita, que no me salga lo del moderador, que yo no lo uso para nada, pero bueno, ahí está. Como veis, casa del cuchillo de palo, hablando de tecnología y sin saber utilizarla, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues nada, pues esto es un poco la idea. Yo creo que con esta slide ya acabamos la presentación. Me refiero que no hay... esto es un poco lo que tenemos que hacer. Ahora bien, ahora vamos a... Y hablando en serio, ahora vamos a ver un poco qué tipo de cookies hay y sobre todo lo que más interesa, y creo que por lo que estáis aquí, es cómo tengo que hacer para cumplir, ¿no? Todo esto, esta frase tan bonita y tan sencilla que me dice la agencia que me recomienda para establecer lo que es el concepto de cookie, cómo lo hago para permitir no cumplir y que no me sancionen, ¿no? Vale, entonces en primer lugar vamos a hablar de las clases. Como veis, y esto hago aquí un pequeño paréntesis, la presentación me ha quedado súper chula. Vale, que es un mal momento porque seguramente nos entrará hambre a todos. Yo no he desayunado, pero bueno, me ha quedado súper chula, la verdad. Vale, entonces tenemos 3 grandes tipos de cookies, ¿no? Que son, o 3 grandes maneras de clasificar las cookies, porque al final entre ellas se conectan, ¿no? Que son, dependiendo de quién la gestione, dependiendo de su duración y dependiendo de la finalidad o el objeto para el cual se crea o se instala esa cookie, ¿no? Entonces tenemos, según quien la gestione, son propias o de terceros. Es decir, aquí se basa sobre todo en quién puede leer la cookie. Que evidentemente las propias son aquí, y en este contexto tenemos que diferenciar 2 elementos. Si yo gestiono directamente dentro de mi propia organización todo lo que tiene que ver con la analítica de datos, es decir, si yo tengo un departamento interno, tengo una persona o yo mismo gestiono la web, instalo los plugins, hago absolutamente todo y no tengo nada externalizado, y en aquellas situaciones en las cuales yo contrato un proveedor de servicios, pues que me ayuda a posicionar mi web, mejorar los contenidos, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchísimos partners. De hecho, por ejemplo, antes salía en el vídeo el responsable de Concede Comunicación, ¿no? Que es un instrumento profesional y que todos conocemos, ¿no? Entonces, ahí diferenciamos entre dos tipos de cookies, las propias y las de terceros. Las propias son las que yo gestiono internamente, yo las creo internamente, y las de terceros son aquellas que me valgo de un proveedor de servicios externo que me ayuda a facilitar a leer la información. Aquí, vale, la definición que acabo de decir es un poco confusa porque pues vosotros imaginaros que, por ejemplo, poniendo el ejemplo antes de Concede Comunicación. Concede Comunicación sería aquella empresa a la que yo contrato para que me ayude a la gestión de mi web, ¿no? De mis redes sociales, etcétera. Entonces, él puede implementar cookies que serían propias, pero también puede utilizar cookies de terceros. Por ejemplo, el famoso Google Analytics, ¿no? Los proveedores de Google que nos dan una serie de cookies que nos permiten hacer una analítica de datos. Vale, entonces las propias son las que yo creo y las de terceros son las de Google Analytics.
con independencia de quien las esté gestionando, las esté viendo, sea yo o esa empresa a la cual le he proporcionado, contratado los servicios. En este caso, por ejemplo, como comentaba antes, con CD Comunicaciones. Aquí creo que me he liado un poco. No sé, ¿habéis entendido la diferencia entre propias y de terceros? Si nadie dice nada, entiendo que sí, ¿no? Es un concepto bastante básico, pero bueno, es importante, sobre todo después a la hora de hacer la descripción de las cookies. Por su duración también no tiene mucha historia, son duración de sesión o persistentes. Las de sesión son aquellas que se crean y están activas durante todo el tiempo que yo estoy navegando y se cierran cuando dejo la navegación. Y las persistentes son aquellas que duran en el tiempo, que estas son las verdaderamente interesantes. Es decir, son aquellas las que permiten captar la información, son las que se instalan en nuestro sistema operativo de nuestro dispositivo, ya sea el ordenador, la tablet, el teléfono, y son las que cada vez que nosotros vayamos a utilizar un determinado servicio, pues van a captar información y esa persona que la ha instalado puede sacar datos y analizar datos. Las persistentes son aquellas que en donde más foco pone la Agencia Española de Protección de Datos por lo que hacen, que es captar permanentemente datos y, por tanto, pueden hacer lo que se llama el fingerprint y todo este tipo de cosas, o lo que se denomina también el profiling, o, como veis, utilizo unos términos muy complejos en el ámbito jurídico. Básicamente lo que te rastrean, te analizan y te saben decir quién eres, en dónde te has conectado, desde qué dispositivo, cuántas pulgadas tiene tu pantalla, qué sistema operativo utilizas, si lo tienes actualizado, desactualizado, etcétera, a lo largo del tiempo, ¿no? Y la Agencia Española de Protección de Datos establece que, evidentemente, las persistentes y las de larga duración tienen que limitarse el mayor tiempo posible. De lo contrario, podrían surgir problemas de vulneración del derecho de la protección de datos por el uso excesivo o el almacenamiento excesivo, ¿no? Lo veremos también después en otras slides en donde hace referencia a unos plazos concretos, ¿no? Y atendiendo a su finalidad tenemos las técnicas y las de personalización. Antes, cuando decíamos que estábamos utilizando una cookie técnica o estrictamente técnica, era como un cajón desastre que nos permitía instalarla sin necesidad de pedirle permiso al usuario de si quiere o no que instalemos esa cookie. Por tanto, no le dábamos opción, simplemente le decíamos usamos cookies técnicas, pero no te damos la opción de aceptarla o rechazarla. Y las cookies de personalización son, como vemos ahí, las de análisis, que es el ejemplo paradigmático es Google Analytics, ¿no? Pero también tenemos otra que se llama Matomo, creo que es, y que es como una alternativa a Google Analytics. Y después están las de publicidad comportamental, que básicamente es la que rastrean nuestros hábitos, ¿no? Y son las que más información captan sobre nosotros. Entre las cookies técnicas, pues ahí están las de entrada de usuario, identificación y autenticación, seguridad del usuario. Esta ahora es bastante común que se instalen o que se utilicen porque son para evitar el spam. La reproducción multimedia, interfaz de usuario y la de las redes sociales. Por ejemplo, estas últimas son las típicas de si tú en tu web tienes un botón para compartir información en una determinada red social, pues el instalar el plugin de esa red social o el framework en tu página web o en tu dispositivo, pues instala una serie de cookies que permiten que cuando el usuario comparte esa información en la red social que corresponda, la red social reconozca al usuario y le permita llevar a cabo la publicación. Por tanto, hay una serie de cookies y esa transformación o eliminación o transferencia interna de datos. La interfaz del usuario es lo que os comentaba antes en relación con las traducciones o la manera en que se muestra el contenido. Por ejemplo, también si aumenta la letra, si cambia el tipo de letra, etcétera, ¿no? Esto sobre todo para las personas que pueden tener algún tipo de limitación visual, ¿no? Las de reproducción multimedia, pues es básicamente como reproducir vídeos y contenido multimedia dentro de tu aplicación o página web. Seguridad del usuario, como he dicho anteriormente, fundamentalmente son o bien las que te hacen referencia o instalan el elemento de la doble autenticación, que lo hemos visto mucho y que se ha generalizado mucho en el ámbito de los bancos, ¿no? Cuando quieres acceder a tu cuenta o a tu proveedor desde un dispositivo. También si intentas loguearte muchas veces en una aplicación y fallas, te dice que tienes que esperar, no sé qué, porque has excedido el número de intentos, pues esas son las que se refieren a identificación y autenticación, que también son las que te guardan tu nombre de usuario y tu contraseña.
Y eso son en tres grandes categorías cómo las podemos clasificar. Evidentemente, después aquí habrá cookies que son propias, que tienen una duración persistente y que son de publicidad comportamental, ¿no? O habrá cookies de terceros que son de sesión y que tienen una finalidad puramente técnica, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo paradigmático de cookie técnica es la que se llama PHP SSIDD, que es la que hace referencia a PHP, que es el lenguaje de programación, y SSID, que es la identificación del usuario, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, podéis levantar la mano, porque el tema de los micrófonos creo que tenemos que daros entrada a nosotros, pero podéis levantar la mano o hacer comentario en el chat y decir quiero hablar y os desmuteamos, ¿eh? Vale. En principio, pues hemos hablado lo que es el concepto y la clasificación más amplia, más general de las cookies. Aquí, evidentemente, dentro de estas de cookie, las que más interesan a la Agencia Española de Protección de Datos y, por tanto, también las que nosotros deberíamos tener un poco más de cuidado es las que hacen referencia a la publicidad comportamental. Es decir, dentro de las azules, de las de la finalidad, las que hacen referencia a preferencia o personalización y, en esa segunda categoría, las de publicidad comportamental. ¿Por qué digo estas y no las de análisis o las famosas Google Analytics? Porque con carácter general las analíticas, las de Google Analytics, suelen estar anonimizadas, es decir, no se suele saber el usuario si se capta la información y te permite dar datos y te permite mejorar, evidentemente, porque para eso están, pero están anonimizadas y, por tanto, en determinados contextos se podría llegar a no ser necesario tener consentimiento. ¿Cuál es el problema de esto? Que hay cookies que sirven para varias cosas. Es decir, yo puedo tener una cookie analítica que a su vez me sirva para publicidad. En este sentido tenemos, por ejemplo, las GA de Google Analytics, ¿no? Y después tenemos otra que es de identificación de usuarios, que es la NID, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del contexto, se podría argumentar, no, es que la mía es puramente analítica, anonimizada y simplemente me saca datos estadísticos y, por tanto, no hay problemas en relación con la identificación de usuario o de profiling o de generación de un perfil de un determinado usuario e incluso lo que se denomina en el ámbito del derecho de protección de datos de tratamientos automatizados o decisiones no automatizadas. ¿Sabéis lo que es las decisiones automatizadas o tratamientos de datos de manera automatizada? Esos son ese tipo de comportamientos en donde no interacciones con un humano, interacciones con una máquina. Y esa máquina, en base a una serie de prerrogativas o reglas lógicas, toma una determinada decisión. Pues el Reglamento General de Protección de Datos establece que si se lleva a cabo eso, en determinados contextos es necesario tener siempre la posibilidad de que intervenga un humano. Vale, pasamos a la siguiente presentación, la siguiente diapositiva, que es la legitimación. La legitimación, porque al final está muy bien tener todo este tipo de cookies, ¿no? Pero después, una cosa que es muy interesante en el ámbito del derecho en general, ¿no? Y de la vida en particular, es yo quiero hacer una cosa, pero puedo hacerla. Es decir, tengo la capacidad de llevar a cabo un determinado comportamiento sin que ello suponga la vulneración de los derechos de otras personas o tengo la capacidad de imponer o obligar a llevar a cabo ese tipo de comportamiento. No. Eso es lo que en protección de datos se denomina fundamentalmente bases de legitimación. Es decir, aquello que me legitima para poder emplear o utilizar una determinada cookie, ¿no? Y pongo esta diapositiva con esa foto de esta chica haciendo las galletas estas en forma de muñequito porque, bueno, ¿por qué está ella autorizada a cortar esa masa y hacer una forma de humano, una forma de muñequito, ¿no? Pues bueno, hay que ver cuáles son esas bases de legitimación. Como veis, las alusiones son muy evidentes. Entonces, en el Reglamento General de Protección de Datos se establecen las bases de legitimación que dan lugar a que el tratamiento sea lícito, que sea válido, ¿no? Entonces tenemos el consentimiento
tengo que pedir el consentimiento, es decir, que el usuario me acepte que yo lleve a cabo el tratamiento de datos y tengo que decirle si es para un fin específico o para varios fines específicos y él me tiene que dar el consentimiento de manera separada. Esto quizás no lo habéis visto en cookies en concreto, pero si lo habéis visto os habrán machacado vuestros asesores en relación con la protección de datos y los famosos, las cajitas estas de check con los formularios, que aparte de aceptar que le envías, que le respondas a ese mensaje que te pone en el formulario, después lo suscribes a la newsletter, etcétera, ¿no? Tienes que, y os insistirán mucho en que no, es que el consentimiento hay que hacerlo de manera separada para cada una de las cosas, ¿no? Pues es un poco una de las bases de legitimación o tiene su base en este artículo 6 del reglamento, ¿no? Después tenemos que sea necesario para la ejecución de un contrato, ahí no es necesario que pidas el consentimiento. El cumplimiento de una obligación legal, es decir, si por ley tengo que llevar a cabo este tratamiento, pues lo tengo que llevar y no hay mucha opción. Proteger intereses vitales del interesado. El interés público, que fundamentalmente es cuando la administración pública gestiona vuestros datos, pues se basa en un interés público y por tanto nos pide el consentimiento. Y en intereses legítimos, que es como un cajón desastre. Entonces, si estamos hablando de cookies y de tratamiento de datos y todo este tipo de cosas, más allá de que estas 6 bases de legitimación formalmente todas tienen la misma capacidad o relevancia, ¿cuál entendéis que a efectos de cookies es la más importante o la que nos centraremos más? Yo creo que descartaría, por un lado, el interés público, evidentemente. Proteger intereses vitales del interesado también lo descartaría. Cumpliendo una obligación legal podría ser. Necesario para la ejecución de un contrato también podría ser. El consentimiento seguro que es. Y los intereses legítimos que también podría ser. Entonces, ¿cuál entendéis? ¿Por cuál apostáis? ¿Qué es la más importante? ¿Alguien se anima? Evidentemente, la que más relevancia tiene es el consentimiento. Es decir, que yo acepte que tú, como proveedor de un determinado servicio al que yo quiero acceder, instales una determinada cookie en mi dispositivo y después hagas lo que consideres oportuno con toda esa información que vas a recuperar. ¿Qué es lo que se venía haciendo hasta ahora, intentando hacer el típico... La típica burla de la ley o, ¿sabes?, interpretarlo de una manera que fuera en mi beneficio y bordando un poco los límites? Utilizar la figura del interés legítimo. La figura del interés legítimo evitaría tener que pedir el consentimiento de los usuarios para poder instalar mis cookies y siempre podría decir que no, es que las necesito, es por el propio interés del usuario. En ese caso habría que hacer lo que se llama una evaluación de impacto y un análisis de riesgos, es decir, hay que ver y tienes que justificar ese interés legítimo para que prevalezca sobre lo que es el consentimiento del usuario. Se ha utilizado en muchas ocasiones y seguramente lo habréis visto cuando aceptasteis o rechazasteis las cookies, sobre todo cuando le dais al botón del pop-up que surge al inicio de administrar cookies o ver preferencias. Hay distintas maneras en las cuales se muestran a los usuarios en donde hacía referencia al interés legítimo y ahí se veía un desplegable con un montón de cookies, ¿no? Que es básicamente aquellas que son las que de verdad me interesa que instalar y en las que intentaba evitar que no me permitiese instalarlas rechazando el consentimiento. Ahora la agencia se puso un poco más seria en relación con esto y no es tan fácil. O yo no recomendaría utilizar el interés legítimo porque si no, habría que motivarlo bien y hacer el análisis o el informe correspondiente que justificase la existencia de ese interés legítimo para instalar una cookie y, por tanto, captar información sin pedir el consentimiento del usuario. Evidentemente, si tenemos el consentimiento del usuario, es lo mejor que nos puede pasar. Nos evitamos cualquier problema y todo estupendo. Siempre que cumplamos después las otras partes, que es la parte formal de la transparencia y la sencillez a la hora de transmitir la información al usuario. Vale, ahora vamos a hablar de cuando no necesito consentimiento, que es al que todo el mundo se quiere agarrar para evitar que le rechacen la instalación de las cookies. Y en este sentido, la Agencia Española de Protección de Datos sacó hace poco un documento en donde hace referencia a cómo se gestionan las cookies en relación con
analíticas, es decir, de análisis estadísticos y análisis de mercado, ¿no? Y estas 7 categorías, no sé si lo veis bien, en todo caso después os paso las diapositivas si lo consideráis oportuno, o si lo comentáis a Luis y os la remitimos, hace referencia a 7 finalidades o 7 maneras o 7 tipos de cookies en las cuales yo no necesito el consentimiento siempre que se cumplan específicamente. Primero, esta categoría o estos tipos de fines, es decir, ¿para qué voy a usar la cookie? Y en este caso no necesito el consentimiento del usuario, que serían para la medición de la audiencia, página por página, las listas de páginas desde las que se ha seguido un enlace para solicitar la página actual, es decir, los típicos hipervínculos, la determinación del tipo de dispositivo, navegador y tamaño de la pantalla de los visitantes, página por página y agregado diariamente, las estadísticas sobre el tiempo de carga de la página por página y agregado por hora, perdón, las estadísticas sobre el tiempo dedicado, estadísticas sobre el tiempo dedicado a cada página, la tasa de rebote, la profundidad del desplazamiento por página y agregado diariamente. Aquí evidentemente hay conceptos de marketing, como por ejemplo la tasa de rebote, que a lo mejor no sabemos lo que es. Estadísticas sobre las acciones de los usuarios, es decir, cuántos clics ha hecho, qué ha seleccionado, tanto por página y todo esto por día. Y las estadísticas de la zona geográfica de origen de las solicitudes por página y agregadas directamente, es decir, saber de dónde me vienen mis usuarios. Si vienen de España, si vienen de Portugal, si vienen de Latinoamérica, si vienen de Estados Unidos, si vienen de Asia. Por tanto, aquellas cookies que tengan exclusivamente como finalidad o como uso estos 7 tipos de acciones, en principio pueden estar exentas de solicitar el consentimiento. No es necesario que pidan el consentimiento. Evidentemente aquí nos encontramos con el problema que os mencionaba antes cuando hablábamos de las clases, ¿no? Que es que hay una misma cookie puede servir para varias cosas. Entonces, ¿cómo puedo técnicamente hacer para cumplir con esto y no pedir el consentimiento? Pues tener la capacidad de que la cookie, tal y como la instalo, desde un punto de vista técnico, haga sin necesidad de consentimiento estas funcionalidades puramente estadísticas, que ves es básicamente la medición de la audiencia, saber cuánta gente te ha venido, de dónde vienen, cuánto tiempo están, etcétera. Y en aquella otra parte o aquella funcionalidad que esa misma cookie utilice y que sea de captación de datos distintos de estos, pues dar el consentimiento y que técnicamente sea posible que funcione así. Es decir, establecer desde un punto de vista puramente técnico esa bifurcación, ¿no? Que se comporten como 2 cookies separadas. En caso de que yo tenga, de que no sea posible y que la instalo y alego que tiene funcionalidades estadísticas y que por tanto no es necesario el consentimiento, si también hace la captación de otra serie de datos, tiene que estar supeditada al consentimiento. Y por tanto, si rechaza el consentimiento, no se va a poder utilizar de ninguna de las 2 maneras. Además de esos tipos de usos o finalidades, ¿no? que se establecen y que pueden permitirnos no necesitar el consentimiento, la Agencia Española de Protección de Datos dice que me tienes que hacer una serie o incorporar además una serie de garantías, ¿no? Primero, informar a los usuarios. Esto se hace a través de lo que son los pop-ups, la información de primera capa, es decir, aquello que ve el usuario nada más entrar en la web por primera vez, ¿no? El típico banner que poníamos abajo al inicio, pero después también reenviándonos a la política de cookies, ¿no? La vida útil de estas cookies no puede exceder de 13 meses y que no se extienda automáticamente con nuevas visitas, es decir, yo la instalo hoy, un usuario la implemento en mi sitio, alguien entra a mi sitio o a mi aplicación, se instala porque no necesita el consentimiento, porque es una de esas únicas finalidades que hemos mencionado anteriormente, pues bien, esa cookie en principio no puede durar más de 13 meses. Y esos 13 meses se cuentan desde que se instala inicialmente. Si yo después, si después el usuario entra dentro de 7 días otra vez a mi servicio, no puedo hacer que recalcule y que vuelva a contar otros 13 meses desde la segunda o última visita. Conservar como máximo los datos que se han obtenido 25 meses, es decir, 2 años y un mes. Yo tengo visto cookies que duran hasta 5 años, pero bueno. Y la revisión periódica para limitarse a lo estrictamente necesario. Esto es una cosa que ahora las autoridades están implementando, que es, desde el punto de vista general de protección de datos, es lo que se llama el principio de responsabilidad proactiva. Antes estábamos acostumbrados a que
nos decían, tienes que cumplir de esta manera, ¿no? Es como en algunas ISOs, ¿no? Tú tienes que tener formalmente una serie de procesos, una serie de documentos que acrediten que cumples esos procesos, pero no era necesario revisarlos, ¿no? Y en protección de datos era el ejemplo paradigmático. Si ya sois veteranos o lleváis tiempo en el sector, os recordaréis del famoso, ¿cómo se llamaba? El documento este enorme en donde se establecían las políticas de privacidad, los usos, los ficheros, etcétera, ¿no? El documento de seguridad se llamaba, que no me salía el nombre. Y con eso, si alguien te venía, tú presentabas ese documento que te hacía el proveedor de servicios de protección de datos de 100 o 200 páginas y ya cumplías. Ahora, desde el reglamento ya, desde el año 2018, es al revés, el principio de responsabilidad proactiva. Yo no te digo como administración cómo tienes que hacer las cosas, simplemente te digo a dónde tienes que llegar y lo que tienes que respetar, pero el cómo lo hagas, eso es cosa tuya. Entonces, cuando yo después te reclame, porque ha habido algún tipo de denuncia, reclamación, etcétera, pues ahí es en donde tú me tienes que acreditar que cumples las cosas, ¿no? Es decir, pone el tejado de la responsabilidad, se la pone al lo que se denomina responsable del tratamiento de datos. Y en cookies ahora pues también lo están implementando, que es la revisión periódica para limitarse a lo estrictamente necesario. Es decir, no vale que me cumplas al principio, tienes que cumplir siempre para no tener en este caso que pedir el consentimiento. Lo cual, dependiendo de si lo tenemos internalizado, gestionamos de manera interna o de manera externa el servicio, pues se puede ver complicado, sobre todo desde el punto de vista externo, ¿no? Que lo veremos ahora a continuación con otras garantías adicionales que te piden. Estas garantías adicionales que te piden, es decir, aquello es lo mínimo a lo que te puedes agarrar para no pedir el consentimiento y que yo no te imponga una sanción, pero si quieres hacer las cosas bien o tener, digamos, una base más amplia para justificar el por qué no has pedido el consentimiento, pues tienes que además hacer esto, que son, tenemos en esencia dos cosas, el contrato encargado de tratamiento, que os sonará, y la auditoría. La auditoría viene muy relacionada con lo que hemos mencionado antes de la revisión periódica para limitarse a lo estrictamente necesario. La auditoría es el concepto básico esencial de gestión de procesos y mejora continua, ¿no? Es decir, yo instalo o implemento un determinado producto o servicio, tengo que revisarlo periódicamente, como nos decían anteriormente, como mencionamos anteriormente, y tengo que revisarlo. Y aquí es en donde hacía o el por qué hacía referencia a si lo hago, todo este tipo de gestiones de marketing las hago internamente o las tengo externalizadas en un proveedor de servicios. Si las tengo externalizadas en un proveedor de servicios, debería hacer una auditoría o debería comprobar, porque así nos lo pone la guía de la agencia, que lo que ese señor me dijo que iba a hacer lo ha hecho, porque al final el responsable voy a ser yo. Es decir, si yo le contrato a un tercero para que me provenga servicios de marketing y él me va a instalar una serie de cookies o va a utilizar una serie de tecnología para obtener datos, analítica, etcétera, y me dice que se van a hacer de una determinada manera y que no vamos a pedir el consentimiento porque va a ser alguna de estas finalidades que hemos dicho anteriormente, yo tendría que tener la capacidad o haber hecho o tener la responsabilidad de hacer una auditoría, de ver si eso es verdad o no es verdad, lo cual implica no fiarse, y eso puede ser un problema, de mi proveedor de servicios, o llevar a cabo pues, una auditoría, es decir, contratar a un tercero que me diga si técnicamente esas cookies en realidad están haciendo eso o están haciendo más cosas. Y tenerlo, por si acaso me lo pide la autoridad correspondiente, ¿no? Y por otra parte, que yo creo que es lo esencial y en donde deberíamos poner más foco o centrarnos, es tener un buen contrato de encargado de tratamiento de datos. ¿Hola? ¿Seguimos bien? Es que eso no hay una cosa rara. ¿Todo bien? Si me escucháis y se ve todo bien, ¿no? Sí, se ve, se ve. Sí, perfectamente. Vale, es que me sonó algo raro aquí, no sé si fue, no sé. Entonces, el contrato encargado de tratamiento sabemos lo que es, ¿no? Es, en el ámbito de la protección de datos hay tres figuras fundamentales, ¿no? O dos figuras fundamentales, que son tres, que son el responsable del tratamiento de datos, el encargado de tratamiento de datos y el interesado o usuario. ¿Quién es el interesado usuario? Aquella persona cuyos datos están siendo tratados. En este caso, todos aquellos que entren en nuestra página web o en nuestra aplicación. Esos son los usuarios o los interesados. El responsable es el dueño del servicio y el encargado de tratamiento de datos es ese tercero al que yo he contratado como dueño de una página web para que me lleve a cabo todo lo relacionado con el marketing o la gestión de la página web.
al ser encargado de tratamiento de datos, digamos que actúa sobre mí, ¿no? Yo delego en él que lleva a cabo una determinada acción. El ejemplo paradigmático que yo siempre pongo es cuando nosotros contratamos, por ejemplo, a una gestoría para que nos lleve a cabo una gestión de nóminas, etcétera. Por ejemplo, si utilizamos la oficina Acelera Pyme de INEO para la gestión de ayudas. Pues bueno, pues yo encargo a esa persona que me lleva a cabo una determinada actividad, ¿no? Y que actúa en mi nombre o por mi cuenta. Entonces, desde el punto de vista de protección de datos, aquellos a quienes contrate yo para que me lleven a cabo la analítica de mi web y que esté lo mejor posicionada posible y sepa exactamente quién me ve y quién me deja de ver, son encargados del tratamiento de datos. Y en el contrato encargado de tratamiento de datos, más allá de lo que se establece con carácter general en la normativa de protección de datos, hacen referencia a una serie de puntos específicos, ¿no? Que tienen que cumplir en ese caso concreto respecto de las cookies, ¿no? Que son que ese proveedor de servicios cumpla con las garantías para servicios a varios editores. En este sentido, la frase esta lo que significa es que, evidentemente, lo ideal es que ese proveedor de servicios actúe de manera exclusiva para mí, es decir, lo contrato para mí y no va a prestarle servicios a nadie más. Pero eso no es la realidad. La realidad es que una empresa que se dedique a cuestionar o a gestionar el marketing, pues tiene muchos clientes y actúa con varios clientes, ¿no? Pues lo que tiene que hacer es, respecto de las cookies y todo este tipo de cosas, es compartimentar la información, es decir, la información o aquello que obtiene de un cliente A no lo puede a su vez utilizar o compartir con el cliente B. Restringir el propósito definido como estrictamente necesario es lo que os comentaba antes. Si técnicamente una cookie puede hacer varias cosas y alguna de esas cosas no entra dentro de la categoría de las que yo puedo no pedir el consentimiento, no lo puedo hacer. Es decir, en el contrato de tratamiento, para mi tranquilidad, le debería poner a ese proveedor de servicios, oye, limita el uso de esa cookie solo a lo específico. El no reutilizar es lo mismo que os comentaba antes de no utilizar la información obtenida con el cliente A para el cliente B. Y en relación con las transferencias internacionales, pues cumplir lo que dice la normativa en relación con esto. Esto es relevante cuando esa información va o viene fuera del espacio económico europeo, ¿no? Y aquí hay sobre todo, evidentemente, con proveedores de servicios y todo este tipo de cosas de Estados Unidos, etcétera, ¿no? En donde tienen que cumplir las especificidades que se hacen referencia a ello para la transferencia internacional. Es decir, internacional es cuando se sale de la Unión, no de la Unión Europea, sino del espacio económico europeo, que es un poco más amplio que la Unión Europea. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque esto es interesante, porque esto ya estamos hablando de una de las situaciones en las cuales yo no tengo que pedir el consentimiento, con lo cual ya estamos saltando una de las mayores barreras. ¿Por aquí todo claro? La esencia es comprobar que aquellas cookies que quiero no pedir el consentimiento entren dentro de una de estas categorías. Estamos hablando de las analíticas, ¿eh? Y establecer este cumplimiento mínimo, que es la información al usuario a través de la política de cookies, política de privacidad y la información de primera capa, es decir, los banners que salen en la web. Limitar la vida de uso 13 meses, conservar como máximo la información 25 meses y cada cierto tiempo comprobar, no nos dicen cada cuánto, pero bueno, que hay que revisar que no estamos captando más datos de los que dijimos que íbamos a captar. Y en caso de que lo externalicemos, pues centrarnos un poco en la figura del contrato encargado de tratamiento de datos, ¿no? Y la auditoría o revisión. Todo correcto hasta aquí, ¿no? Vale, ¿y ahora qué hago yo? O como para que esta chica, que tiene un montón de cookies instaladas en su tienda, no se ponga triste y le venga una sanción, ¿no? Esto... en la guía de la agencia, pues bueno, aquí te pone, reconocéis esto, ¿no? El ejemplo que pone ahí a la izquierda de la pantalla, ¿no? Que es lo que todos vemos cuando entramos por primera vez en una página web o cuando entramos en modo, después de haber limpiado las cookies a través del navegador, ¿no? Que utiliza un poco la definición que hemos dicho al inicio de la presentación y donde se establece claramente, bueno, la aplicación práctica de todo este rollo que os he estado soltando, ¿no? Que es, este es uno de los ejemplos. En la guía creo que habrá otro, por lo menos. Si hay ejemplo 1, tiene que haber al menos ejemplo 2.
que es utilizamos cookies propias y terceros para analizar el uso del sitio, tal, y veis que hay 3 botones, ¿no? Que pone rechazar cookies, configurar, aceptar cookies, ¿no? Vale, estos 3 botones tienen que funcionar, evidentemente. No pueden estar ahí simplemente por estar. Evidentemente, si acepto las cookies, pues estupendo, porque es como el consentimiento se instalan y no hay mayor problema. Si rechazo las cookies, tengo que técnicamente, efectivamente, que no se instalen las cookies. Y el botón de la discordia es el del medio, ¿no? El botón de configurar. Aquí es en donde se tiene que desplegar para el usuario, en otro pop-up o ventana emergente, las distintas categorías de cookies que quiero instalar y para las cuales necesito el consentimiento del usuario. En esa información que se tiene que dar, pues tiene que haber una información del tipo de cookie, la finalidad, el proveedor y, en esencia, para qué la estoy utilizando. Eso tiene que ser una información no necesariamente muy densa, sino simplemente que el usuario la vea y diga, vale, esto es para esto, pues la acepto o no la acepto. Y tener la capacidad de aceptarlo o rechazarla de manera individualizada. Veis que al final del párrafo, antes de los botones, pone política de cookies y está en azul. Eso significa que es un hiperenlace, o debería ser un hiperenlace, a la política de cookies. Y ahí se explica con más detalle todo lo relacionado con las cookies. El botón este del medio de configurar, no siempre es necesario que esté en esa ventana emergente de aceptación o rechazo a las cookies. ¿Cuándo no es necesario? Cuando solo tengo un determinado tipo de cookies. Si solo tengo un determinado tipo de cookies, evidentemente el usuario solo las puede aceptarlas o las puede rechazar. Y aquí volvemos otra vez a lo que ya he mencionado en varias ocasiones, que es que una misma cookie puede valer para varias cosas. Entonces, aquí, si no tenemos esa capacidad que mencionábamos antes de que pueda ser desde un punto de vista técnico para esos usos estadísticos y anonimizados y que no necesite el consentimiento, o sí que no lo necesita, en cuyo caso pues tendrá que autorizarlo o no y se podrá instalar o no. Otra cosa interesante es el enlace a la política de cookies. Bien, ¿cómo se hace una correcta política de cookies? En este sentido, tenemos que, hablando más ampliamente, toda página web tiene que tener en esencia 3 documentos para cumplir con la famosa ley de la sociedad de la información y el comercio electrónico y con el Real Decreto, el RGPD, que todos conocemos, que es el Reglamento de Protección de Datos, y después la Ley Orgánica de Protección de Datos del año 2018, que es una actualización o una deroga a la antigua del 99 y se adapta a las exigencias del reglamento del 2016. ¿Cómo se hace una política de cookies o qué tenemos que informar a los usuarios en la política de cookies? En primer lugar, tenemos que decir qué es la cookie, qué es la definición, y por eso nos iríamos a la primera diapositiva de esta presentación. Después tendríamos que diferenciar o explicar cuántas cookies hay o qué tipos de cookies hay, ¿no? Que son las cookies propias, las de terceros, explicar qué son cada una de ellas, qué cookies hay si son en función de su duración, si son de sesión o persistentes y atendiendo a su finalidad si las hay técnicas o las de personalización. Es decir, este cuadro que os pongo aquí o este diagrama en donde se establece la clasificación, pues tendríamos que hablar en el plano más amplio de arriba, ¿no? En el de según se gestione, según su duración y según su finalidad. Evidentemente, después al usuario que esté leyendo nuestra política de cookies, le tenemos que decir oye, tú puedes aceptar ahora las cookies, pero si quieres las puedes rechazar o en un futuro. Y para ello lo tendrás que hacer tú manualmente a través de tu navegador. Y es recomendable introducir una lista de los navegadores más comunes o más amplios, que se utilizan más ampliamente, que bueno, yo creo que son el Chrome, el Edge, si estamos hablando de Microsoft, ¿no? El Safari, si estamos hablando de Apple, y no sé cuál más hay, ¿no? Bueno, todos los que se utilicen, pero quizás esos sean los más amplios, ¿no? El típico de Microsoft, que es el Edge, el anterior Explorer, el Chrome o Chromium, si utilizamos Linux, el Safari, y el Opera, etcétera, ¿no? Y establecer un hiperenlace a esa información que tienen que tener los distintos navegadores sobre cómo desinstalar las cookies. Normalmente suele ser, por ejemplo, creo que es en Chrome, viene dentro de lo que es la pestaña de seguridad, eliminar datos de navegación. Creo que es así exactamente lo que sería la ruta. Eso se lo tenemos que poner dentro de la política de cookies. Entonces, sabemos que la política de cookies va, primero, evidentemente, como todo documento legal, el encabezado, que es el
quién es el dueño de la página web, los datos esenciales de identificación del usuario para que el usuario sepa quién es el responsable de la web, que esto también es complementario con el otro documento que es el aviso legal. Después, establecerle a efectos didácticos una definición del concepto de cookie, qué tipo de cookies hay y cómo se pueden eliminar, ¿no? Que es lo que hemos estado mencionando hasta ahora. Después, lo más importante, lo más relevante es el famoso cuadro de cookies, que es establecer, y hay gente que lo presenta en una tabla, hay gente que lo presenta en texto pero diferenciando las categorías, hay gente que simplemente las enumera tal cual en texto plano, pero lo importante es establecer, nosotros por ejemplo lo hacemos siempre en forma de tabla, ¿no? En donde ponemos por un lado el nombre de la cookie, o sea, en una columna el nombre de la cookie, en otra columna el origen de la cookie, es decir, el dominio desde el cual se instala la cookie, en una tercera cookie que es la finalidad o el objetivo de la cookie, el origen y la duración. Bueno, y a la clase, si es, ahí diferenciamos esencialmente si es propia o es de terceros, ¿no? Y se establece el detalle de todas y cada una de las cookies y la duración de las mismas. Y ahí estos cuadros o esta parte más técnica de la política de cookies puede ser bastante larga si utilizamos o tenemos implementadas muchas cookies. Y después, de manera complementaria a todo esto, se debería dar información sobre esos proveedores de terceros o esos terceros proveedores que generan o que han creado esa cookie que yo estoy utilizando, ¿no? Por ejemplo, si nos remitimos al ejemplo anterior de Hotjar, pues habría que poner un hiperenlace a la política de cookies de Hotjar, en donde te explique para qué usa cada una de las cookies que se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos PrestaShop o otro tipo de CMS o plugins dentro de los CMS para la creación de nuestra tienda virtual o página web, pues habría que poner un enlace a cómo ellos explican sus cookies, ¿no? Por ejemplo, algo que lo hace muy bien, por ejemplo, para tener esa información es Google, ¿no? Si tú pones cookie -ga, normalmente el Google te saca dentro de una de las distintas soluciones es un enlace como a la documentación de desarrolladores y ahí explica, pues nosotros utilizamos la cookie gap para la identificación del usuario y tiene una duración estimada o predeterminada de 2 años, ¿sabes? Y las puedes ver, ¿no? Toda una de ellas y eso es, digamos, la información que se capta o se vuelca en esa tabla de cookies y el hiperenlace para que el usuario, si tiene más interés, pueda verlo, ¿no? Y nosotros también al inicio de las cookies recomendamos poner siempre la fecha de la última versión y la fecha de la última versión de la política de cookies para que cuando la persona entre o la administración entre, que es fundamentalmente quien nos interesa, vea que estamos cumpliendo y que está actualizada a las nuevas normas. ¿Vosotros sabéis cómo se ven las cookies en una página web? ¿Queréis que os enseñe cómo se ve una cookie o qué cookies están instaladas en una página web? ¿Sí? ¿No? Os voy a... salgo de la presentación un segundo y os enseño cómo se ven las cookies, por ejemplo, de la página web de INEO, ¿no? Entonces, entramos en el navegador. Aquí está la guía de la Agencia de Protección de Datos, que está disponible en su página web por si la queréis ver. Y tenéis que ver esta, que es la de enero del año 2024, que es la última versión. Pero bueno, a lo que íbamos, que os voy a enseñar cómo se ven las cookies que hay en una determinada página web, ¿no? Entonces entramos en la página de INEO. Vale, entonces normalmente, bueno, aquí está el banner, ¿no? Esto es lo que aceptar, rechazar y el botoncillo entiendo que es el de personalizar. Le estamos haciendo aquí una auditoría a Luis sin venir a cuento, pero bueno. Y aquí vemos, esto es importante y lo tienen bien, ¿ves? Aquí no puede estar este check activado por defecto, está bien que esté así, ¿no? Entonces, bueno, aquí veis lo de más información y aquí te dice, pues esta es la que mencionaba yo específicamente antes, ¿no? La PHP-SSI, que es la de sesión y es una cookie puramente técnica. Por eso no es necesario que me pidan el consentimiento y por eso es correcto que esté ahí activado, ¿no? Y después están las de rastreo y rendimiento, que aquí si le daremos a más información, pues aquí viene. Por ejemplo, esta que os mencioné yo antes, joder, parece que lo preparé, ¿eh? Que aquí significa que ellos tienen instalados Google Analytics. Yo sin ver ya que pone aquí Google Analytics, ya sé que estas son Google Analytics, porque son las típicas, la GIZ y la GAT. Y después estaría la NIZ también por ahí. Tendría que estar. Y aquí correctamente, pues tienen ellos enlace a la política de privacidad de Google Analytics. Es decir, yo ahí podría
finalmente obtener más información, ¿no? Y aquí estamos lo de aceptar selección o rechazar, exactamente. Vale. Y aquí, bueno, un poco lo que dice la definición que yo os ponía antes y exactamente también con el enlace a la política de cookies. No le vamos a entrar a la política de cookies a Luis ahora porque no es el objeto, pero os voy a enseñar qué cookies está. Entonces, normalmente en los navegadores lo que se suele hacer es, se le da el botón derecho del ratón, estáis en cualquier parte de la página, le dais a inspeccionar elemento y dependiendo del tipo de navegador os van a mostrar la información de una u otra manera, ¿no? Vamos a subir esto para que lo veáis mejor. Aquí no, este Safari entonces está en almacenamiento. Aquí vemos las cookies y aquí vemos las cookies que tiene, ¿no? O que están instaladas. Yo no he aceptado las cookies y por eso no están las otras. Solo están las técnicas, ¿no? Y aquí lo vemos, el nombre de la cookie, el dominio desde donde está y cuándo finaliza. Esta vez debe ser de sesión, porque son las 10:45, es decir, y la otra también es de sesión. Si aceptase las cookies, las vamos a aceptar. Ahora recargamos la página y ahora ya debería salir las nuevas. Aquí están. Entonces aquí veríamos la cookie GA, que viene de INEO y que expira en el año, dentro de un año, ¿no? Ya en el 24, ¿no? Pues prácticamente en un año. Vale, entonces, ¿esto cómo lo reflejaríamos en un cuadro de cookies? Pues tendríamos que usaríamos prácticamente estas mismas columnas, ¿no? El nombre, el origen, cuando se finaliza, pero aquí habría que sustituir esta columna por el tipo si es propio o de terceros y esta columna que es la finalidad, ¿no? Pues aquí, si es propio de terceros, es de terceros, porque es de Google Analytics, aunque se vea desde el dominio de INEO. Y esto sería como se ven las cookies en Safari. Si vamos a otro navegador, por ejemplo, vamos a Chrome. Bueno, Chrome, es en donde estoy ahora. Déjame hacer aquí una cosa. Si vamos a Chrome, entramos de nuevo en INEO. Perdón, Luis, por el atraco de verte la web. Mientras vaya todo bien, yo no tengo problema. Pues ya ves que has pasado el primer filtro. Vale. O sea, que bien, Vale. Oye, que esto no estaba previsto, pero lo digo porque parece igual. No, esto es algo totalmente random, es culpa mía. Yo no hay problema. Porque, bueno, ya sabéis un poco cómo hago las charlas, ¿no? Así de, pues sería lo mismo, botón derecho siempre, inspeccionar. Os muestro este segundo navegador porque dependiendo de que uséis vosotros la información se os va esto es lo que se llama la ventana o la pestaña de navegador, ¿no? O sea, del desarrollador. Si hay técnicos en la sala, pues me dirán que no es nada bueno, o sea, que no es nada de otro mundo saber esto, pero bueno, siempre es interesante. Entonces aquí tendríamos que ir a, creo que es en aplicación, y aquí en aplicación pues se nos despliega ya todo este tipo de cosas y lo que nos interesa son las cookies. Y aquí tendríamos las cookies. Aquí veis que las duplica, pero bueno, en esencia son las mismas, ¿no? También decir que el navegador Chrome, por defecto, siempre suele sacar más, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, Git, GA, bueno, son las de antes, ¿no? La PHP SSI. Evidentemente esto, si lo movéis hacia aquí, como hice yo, se desplazará hacia allá y lo podréis ver con más detalle. Entonces, pues lo mismo. La información que yo tengo que captar, pues si quiero esta, por ejemplo, la Git, pues sería esto y la expiración. Aquí tened en cuenta que esto viene con el sistema anglosajón de la definición de la fecha. ¿Sabes? Evidentemente, aquí ya nos damos cuenta porque no hay un mes 14. ¿Sabes? Entonces, año, día, mes. Para que sepáis. Y así es como se ven. Y en los otros navegadores, pues es lo mismo. Yo, a ver, pues puedo enseñar un tercer navegador que tengo. Este, por ejemplo. Vamos a poner INEO. Y es un poco lo mismo, ¿no? Vuelve a saltar, lo aceptamos, botón derecho, inspeccionar. Y este, si lo veis, esto al final es una réplica de Google Chrome, porque esto es, o de Chromium, que es la versión de software libre de Chrome, ¿no? Bueno,
es un poco más complicado. Pero aquí estaría en el mismo sitio, ¿no? Aplicación, cookies, y ahí están. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Queréis que le haga una auditoría a Luis sin pedírmela? Sí, perdón, Luis. Vale, pues entonces seguimos con lo que sería la presentación. La vuelvo a poner en pantalla grande. Vale, entonces eso serían las recomendaciones en relación con cómo lo cumplo. Y ahora, para acabar, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero creo que ya es hora, lo que estamos todos esperando, ¿no? Que es la famosa modificación o el famoso regalo que nos hizo la Agencia Española de Protección de Datos sin querer, ¿no? Que es esto. ¿Qué pasa? Esto ahora no puedo entrar en una web si no las acepto, y si no las acepto tengo que suscribirme, o cómo va esto. O sea, me pueden negar acceder a una web por no acceder las cookies o no aceptar las cookies, etc. Vale, esto es, ¿qué creéis? ¿Que es legal o es ilegal? O sea, ¿que tiene base jurídica o que no tiene base jurídica? A ver, el sentido común, no es porque yo sea muy listo, pero el sentido común es que si todos los grupos ¿cómo se dice?, de prensa y tal, todas las han implementado, es porque tiene que haber algo que se lo permita hacer, ¿no? Y esto se debe a bueno, no de un fallo, pero sí a una expresión que utiliza la Agencia Española de Protección de Datos en su guía, que dio margen a esto. Básicamente, ¿por qué nos surgen ahora este tipo de cosas? No pongo la del periódico más importante del mundo, que es el Marca, por deferencia a Luis, y que están en Vigo, y El Faro, ¿no? Que ese periódico de cabecera que todos hemos leído, aunque siempre empezamos todos a leerlo por la parte de atrás. El que nos pidan dinero, ¿no? Para que no nos instalen las cookies, para que no nos rastreen. Yo la verdad es que si me lo piden, salvo que esté muy interesado, no suelo aceptarlas y me voy a otro sitio y ya está, ¿no? Pero o las instalo, las acepto y después las acepto, se instalan y después las borro para poder ver lo que quiera ver. Pero claro, esto es una cosa que surgió ahora y todo el mundo decía, ¿qué pasa con eso? ¿Eso es legal? ¿No es legal? Pues bien, la base de todo esto es esta frase que sale en la guía de la Agencia Española de Protección de Datos sobre cómo se tienen que hacer las cookies, en donde en el apartado específico de la posibilidad de rechazar, de no autorizar al usuario a entrar en la página web porque no acepta las cookies, algo que antes no se podía. Es decir, de hecho, no sé si os había pasado, que cuando se pusieron serios en la aplicación del Reglamento de Protección de Datos y tú le decías con el pop-up este que hemos visto antes de no se aceptan las cookies, tú veías después la página web un poco desangelada, ¿no? Porque básicamente lo que falta es todo lo que tiene contenido publicitario y todo lo que tiene cookies que nos permiten captar información, ¿no? Sin embargo, ahora dijeron, bueno, pues vamos a autorizar que en determinadas circunstancias no permitas al usuario entrar si no aceptan la cookie. Y en la final, y la frase concreta es esta, y eso no tiene que ser no necesariamente gratuita, ¿no? Y literalmente, como podéis ver, pone, podrán existir determinados supuestos en los que la no aceptación de la utilización de cookies impida el acceso al sitio web o la utilización total o parcial del servicio, siempre que se informe adecuadamente al respecto y se ofrezca una alternativa. Y no necesariamente gratuita. ¡Pum! Aquí está. Se informa y se da una opción y una alternativa. Lo puedes hacer gratis, entonces yo te voy a instalar todas las cookies que tengo. Y aquí te explica un poco la finalidad, ¿no? Mira, es que tenemos 887 socios y tal, y necesitamos instalar a cookie para prestar el mejor servicio y tal, y no sé qué. Vale. Entonces las aceptas, y si no quieres que te las instalen, te suscribes, ¿no? Y tienes que pagar una determinada cuota, ¿no? Entonces eso es un poco el por qué ha surgido de repente y por qué a todos nos han aparecido en nuestras pantallas el famoso banner en el que tienes que pagar si no quieres que te instalen las cookies. Entonces no sé si esto lo van a cambiar, si no lo van a cambiar, si lo van a dejar así, pero desde luego ese entre comas de no necesariamente gratuito, lo que ha hecho es, bueno, esto, que los grandes operadores y tal. Evidentemente vosotros también lo podéis usar para vuestra web, es decir, esto no es solo para las otras empresas o para nosotros desde el punto de vista de usuarios. Si yo desde el punto de vista de una determinada página web necesito sí o sí instalar las cookies porque si no se me cae la finalidad de por qué tengo el servicio, pues
puedo dar la opción de esta, ¿no? De que me pague si no te instalo no te escalo las cookies para la viabilidad de la página web, porque evidentemente muchas web y muchos sitios se basan en el dinero que obtienen como consecuencia de la publicidad, ¿no? De los clics. Y hasta aquí es la charla, esta pequeña explicación de lo que son las cookies. Y nada, encantado de haber estado aquí hablando con vosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla si os puedo ver. Seguimos hablando 5 minutos, 10 minutos para las preguntas que estiméis oportunas y a vuestra disposición para todo lo que queráis. Sí, adelante, es el momento. Si queréis hacer algún comentario, levantáis la mano, escribís por el chat, nos lo hacéis saber de alguna forma. Si no, en todo caso, podéis contactar con José Manuel de manera directa o a través de INEO para trasladarle cualquier tipo de consulta que tengáis. Y si queréis las diapositivas, pues yo se las voy a pasar ahora a Luis y que os las envíe a vosotros. Sí, nosotros, como sabéis, publicaremos este webinar en la página de la oficina de Acelerapyme, en la plataforma, como hacemos con todos los talleres, de tal manera que si vosotros queréis avisar a alguna persona de vuestra empresa, al departamento jurídico o a vuestra asesoría o vuestra empresa que lleve este tipo de cuestiones para que esté al tanto, pues los podéis avisar y lo podéis ver ahí. Y si tenéis alguna duda de la oficina Acelerapyme de los servicios, obviamente también podéis contactar conmigo. José Manuel, yo, así un poco en base a lo que has ido hablando, sí que efectivamente desde hace como unos meses sí que están poniendo esa parte de que o te suscribes o pagas o no, o rechazas y demás. A mí me parece bastante invasivo también, porque ahí hasta ahora el tema de las cookies y de los datos era como algo que tú sabías que podían utilizar y rastrearlo, ¿no? Pero era como que parece como que no te costaba nada, o que no tenía un coste, y el tema de los datos, que obviamente sí que los tiene, ¿no? Porque al final es información relevante, pero ahora al meter esa cláusula ya es como que sí que se ve, aflora, ¿no? Como esa monetización, ¿no? Es que yo creo que datos. hay muchísimas webs que generan muchísimo dinero vendiendo, ¿no? Hay una tecnología o una técnica que se llama el real-time binding, que es la subasta en tiempo real de la publicidad, ¿no? Y entonces te sale un pop-up emergente de una materia en concreto en la web. Y para ellos poderte poner esa publicidad concreta y comportamental de eso específico que aquí te interesa, necesitan captar la información y necesitan saber por dónde has navegado y dónde has visto. Yo siempre pongo un ejemplo que me llamó mucho la atención y que me asustó en su momento, es que yo estaba porque al final la captación de la información no solo directamente ahí, sino también a través de los micros y todo ese tipo de cosas. Pero hablando de las cookies, pues yo estaba con mi suegro, estábamos navegando por la web y tal, y yo vi un libro que me interesaba, que era un libro de derecho digital y tal, y estuve navegando por el ordenador, y después, a los 10 minutos o 15 minutos, me empezó a salir solo publicidad de ese libro en concreto, ¿sabes? Abriese lo que abriese, o sea, algo increíble. Entonces dices tú, vaya, pues sí que estoy un poco controlado, ¿no? Entonces, claro, las cookies yo entiendo que es muy interesante y es muy necesario saber tener la analítica y saber de dónde me viene la gente. Y ya te digo, el ejemplo que puse antes de Hotjar, a mí me dejó totalmente patidifuso, es decir, saber qué parte de la web es la más vista, tiene muchísimo valor para el departamento de marketing, porque pone en donde aquello que tú quieres resaltar o más el foco, ¿no? Entonces, es evidente que hay un negocio muy, muy importante en los datos y se necesitan los datos. Y por eso dicen, oye, mira, pues si no me pagas de una manera, me pagas de la otra. Claro, sí, sí. Pues nada, bueno, es un tema muy interesante. Ahora abriste también un poco el melón del neuromarketing, ¿no? Que también está muy, muy, muy de moda, ¿no? El cómo trasladar la información para generar más interés y cómo poner las cosas en una web, ¿no? En qué sitios y demás. Tal. Mira, Jesús pregunta, ¿qué pasa si ni acepto ni las rechazo? Sencillamente cierro el pop-up. Pues en principio no se deberían instalar. En principio, como bien vimos en la de INEO, aunque sin querer, si no aceptas el pop-up y ves después en el navegador las que están, solo deberían estar instaladas aquellas en las cuales no te pide el consentimiento, que son estrictamente necesarias para el uso de la web. Entonces, no se deberían instalar. Y si se instalan es que está mal. Y por tanto, ahí es un foco de posible sanción. Otra pregunta. Raquel pregunta, ¿realmente si yo rechazo las cookies en todas las webs, cómo realmente puedo saber que nadie guarda mi información? ¿Cómo lo sabes, en realidad? ¿Por qué? A ver, ahí te tienes que fiar un poco de lo que te diga el navegador y lo que te diga tu dispositivo. Evidentemente,
esas cookies, si las rechazaste, pues no pueden captar esa información. Otra cosa es que, por ejemplo, y eso es un elemento muy típico, es el consentimiento tiene que ser un consentimiento libre. Es decir, de verdad tengo que tener la alternativa de aceptar o rechazar, porque si yo, por ejemplo, entro en Facebook o entro en Twitter o entro en LinkedIn o en cualquier otra historia, me van a rastrear, porque el mero hecho de poder usar el servicio ya implica que van a obtener determinada información tuya y te van a decir, es que esto es necesario para prestar el servicio que tú voluntariamente quieres usar. Por ejemplo, yo si quiero usar LinkedIn, pues me tendré que loguear. Y para loguearme dirán, oye, mira, es que desde el punto de vista técnico necesitamos instalar esta cookie para saber que eres tú, tu ID de identificación, el doble check, etcétera. Entonces, hay información que sí o sí, si queremos usar servicios online, vamos a dar. Otra cosa son estos que se salen de eso, ¿no? Que es un poco el caballo de batalla, ¿no? Hasta dónde el consentimiento es el límite para aceptar su captación, ¿no? Que antes era un poco lo que decía del cajón desastre del interés legítimo, ¿no? Que ellos utilizaban el interés legítimo como una excusa o un cajón desastre para meter todo aquello que sabían que formalmente tenían que pedirte el consentimiento, pero decían, oye, mira, lo meto por ahí y así no tengo que pedir el consentimiento. Ok, gracias, José Manuel. Bueno, pues nada. Si hay alguna duda más, la trasladamos y si no, damos por cerrado el taller. Son las 11 de la mañana. Entiendo que todos tenemos muchas cosas que hacer, que está acabando la semana. Vale, dice Raquel, entonces en realidad es para librarse ellos, porque por una vía u otra nos tienen observados. Hombre, sí. Te tendrán más o menos controlado, pero evidentemente si usas internet o usas la tecnología, siempre dejas rastro, siempre dejas huella. A mí lo que más me llama la atención es porque necesitan saber el tipo de pantalla que tengo, ¿sabes? O si mi sistema operativo está actualizado o no está actualizado, ¿sabes? O que no entiendo por qué quieren saber o qué sistema operativo uso, si uso Windows, si uso Mac, si uso Linux, es que no. Desde mi punto de vista, porque no soy analítico de datos, no sé el valor que tiene eso, ¿sabes? Pero bueno, evidentemente lo tiene. Yo me imagino que será para cruzar datos, es decir, un dato de por sí igual no dice nada, pero igual, como ahora todo tiene que ver con Big Data, analítica de datos y demás, cuanto más datos tengas, al final los vas cruzando y algunos no tendrán utilidad, pero otros igual sí. No lo sé, yo Sí, tampoco soy analista, a ver, pero bueno. es evidente que si las captan es por algo, eso, Sí, y que sacan petróleo de ahí también, porque todo lo que se nos muestra es en base a nuestros hábitos y usos de navegación previo y de hecho un ejemplo muy típico, yo no lo tengo instalado, pero se podría ver, si utilizas otro navegador, digamos, un poco más alternativo, como DuckDuckGo, los resultados que te muestra son bastante diferentes de los que te muestra, por ejemplo, Google, ¿no? O Bing, es decir, porque bueno, ahí también influye mucho el Google Ads, ¿no? El pagar para salir en los primeros puestos y tal. Es decir, hay un mundo debajo de los datos, ¿eh? Sí, no, y cambia además, ¿eh? Tú, por ejemplo, si buscas un vuelo un día y cierras la pantalla del navegador sin comprarlo, lo vuelves a ir a buscar el mismo vuelo 2 días después o el día siguiente y ya es un poquito más caro. Sí, Eso si entras 2 veces a ver el mismo vuelo ya te cambia el precio. Y ya te siempre cambia para el precio. siempre para Entonces, bueno, joder, pues son cosas interesantes, ¿no? Interesantes, cuanto menos. Bueno, pues nada, están diciendo por aquí que muchas gracias, que ha sido muy interesante el taller. Yo lo celebro también, porque a mí también me parece muy interesante. Y nada, José Manuel, pues lo dicho, muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición y por tu sabiduría que has trasladado. Un placer. Siempre con nosotros siempre podéis contar. Yo, la verdad es que mis charlas a veces, y no sé si me paso, a veces son demasiado informales, pero bueno, yo creo que es la manera en que hacer un poco de didáctica, ¿no? Que la gente entienda y que sepa que no necesariamente te tiene que hablar en técnico para que lo que te esté diciendo sea correcto, ¿no? Entonces me alegro de que os haya gustado y para cualquier cosa, pues ya sabéis en dónde estamos. Genial. Pues nada, muchas gracias a todos y estar atentos a los siguientes talleres por si os interesan. Vale. Venga, un placer. Venga, Hasta hasta luego. luego. Hasta Chao. luego.